影分身の術。 Hey, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy voy a continuar con el tema de desigualdades. En este caso te voy a explicar un ejemplo de desigualdades racionales. Y bueno, voy a empezar desde el análisis completo y solamente voy a explicar un ejercicio, pero lo voy a hacer totalmente para que tú entiendas cómo se tienen que llevar a cabo este tipo de ejercicios. También quisiera aprovechar este espacio para agradecerle a mis antiguos alumnos que la verdad es que hicieron un increíble día, me hicieron llegar un regalo que yo no esperaba. De hecho fueron dos, fueron esta chamarra que estoy utilizando. Me hicieron llegar unos tenis también que la verdad es que me gustaron muchísimo y es lo que estoy utilizando ahorita en el video para poder grabar, para poder explicarle esto de desigualdades racionales. La verdad no quisiera dejar pasar el momento, quisiera agradecerles totalmente. Me encantaron los regalos, yo sé que no tenían por qué hacerlo, pero en verdad gracias, muchísimas gracias. No sé qué más decirles, en verdad quiero agradecerles, quiero decirles que muchas gracias, en verdad me encantó y solamente quería tomar este espacio para agradecerles, para que se quedara siempre en el recuerdo aquí en el canal, porque al final de cuentas pues con ellos empecé este canal ya más o menos hace como 8 meses y pues la verdad es que siempre les guardaré un gran cariño y un gran recuerdo a todos ellos. A quinto de mecatrónica, que bueno ahorita es sexto A de mecatrónica, son increíbles muchachos, en verdad muchísimas gracias. No tengo nada más que decir, solamente gracias. Y bueno, pues no quiero decir más cosas, sino voy a poner muy nostálgico. Pero bueno, a lo que voy es que gracias y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno amigos, para comenzar el video del día de hoy lo que voy a hacer es explicar este ejercicio que me dice que x cuadrada más 5x sobre x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, una gran diferencia tanto de las desigualdades lineales y polinómicas, en el caso de las racionales pues simplemente voy a estar hablando de una fracción o de una división. De hecho esa es la peculiaridad de las racionales. De hecho así se les conocen a este tipo de funciones que son cocientes, se les conocen como funciones racionales. Y pues en este caso, como estoy viendo desigualdades, pues por eso se le conoce como desigualdades racionales. Nada más para que me vayan entendiendo. Ahora, lo que me dice este ejercicio es que necesito encontrar que esta ecuación o esta ecuación racional tiene que ser mayor o igual a 0. Quiere decir que necesito encontrar el conjunto de elementos para que se dé que sean mayores o iguales a 0. ¿Cómo le voy a hacer? Pues exactamente igual como en las desigualdades polinómicas. Y si no has visto el video te lo voy a dejar aquí arribita para que lo veas, porque es más o menos lo que voy a estar realizando en desigualdades racionales. Solamente que en este caso voy a necesitar hacer 3 análisis. Voy a primero necesitar factorizar el numerador y después voy a necesitar ver qué pasa en el denominador. Para eso tengo que explicarte una cosa importantísima, que cuando yo esté hablando de divisiones o de cocientes, debes de recordar que cualquier número o cualquier función dividida entre 0, pues eso no existe, es una indeterminación, es un error en la matriz si lo quieres ver así. Bueno, lo que quiere decir es que eso no existe, o sea, quiere decir que estas ecuaciones nunca van a poder dividirse entre 0. De hecho, va a ser una parte importantísima para yo poder ir determinando este tipo de desigualdades. Lo primero que tengo que hacer entonces es factorizar el numerador, porque necesito saber en qué puntos críticos esta función o este numerador me va a dar que es igual a 0. Entonces lo voy a hacer. Entonces me fijo, me doy cuenta que esta función del numerador o esta ecuación x cuadrada más 5x, esa la voy a poder factorizar a través de factor común. ¿Cuál es el factor común? Pues es x, porque tengo x cuadrada de este lado y tengo una x. Quiere decir que puedo factorizar una x y factorizarlo a través de un binomio. Me quedaría lo siguiente, que es x, mi factor común, y sería el binomio x más 5. ¿Cómo yo sé que esa factorización es correcta? Porque si la multiplico, pues me tiene que llevar exactamente al mismo resultado. Y esto tiene que ser sobre x menos 3, esto tiene que ser mayor o igual a 0. Lo único que hice en realidad es ver esta misma desigualdad de otra forma, pero es exactamente la misma. Sin embargo,
yo ya me puedo ir dando cuenta dónde van a estar mis puntos críticos, que de hecho van a ser 3. Me va a decir que voy a tomar este, que sería x, que tiene que ser igual a 0, porque ya no tengo ningún término acá, y me va a quedar otro que va a ser x más 5, esto tiene que ser igual a 0. Y como les decía, el otro punto fundamental para desigualdades racionales va a ser el denominador, porque quiere decir que esa ecuación nunca me puede quedar 0 en el denominador. Entonces yo lo voy a igualar, disculpen la redundancia, yo necesito igualar ese denominador a 0 para yo saber exactamente en qué número este denominador me va a quedar 0, que es más 3, pero ahorita lo voy a ir viendo. Lo voy a colocar, me queda que x menos 3 tiene que ser igual a 0. Y de hecho, esos 3 elementos o esas 3 partes van a ser fundamentales para yo poder decir en qué puntos críticos esta desigualdad va a poder obtener números mayores o iguales a 0. Y van a ser los análisis que voy a obtener. Quiere decir que mi primer punto crítico va a ser cuando x sea igual a 0. El otro punto crítico, como este más 5 está sumando, lo voy a pasar del otro lado restando. Me va a quedar entonces que el otro punto crítico es x cuando sea igual a menos 5. Y por último, en el denominador nunca me puede dar que x sea igual a 3, porque si se fijan, cuando tome el número de 3 menos 3, esto me va a quedar que es 0. Y vuelvo a lo mismo, no existe, no lo hay, o sea, no existe esa posibilidad de que un denominador te quede igual a 0, porque se indetermina. Eso absolutamente no es. Quiere decir que estos 3 van a ser mis puntos críticos y yo necesito saber qué es lo que va a pasar cuando estos números vayan hacia la derecha o hacia la izquierda del infinito, para saber en dónde precisamente se va a cumplir esa desigualdad. Y vamos para allá. Ok, entonces lo que necesito hacer ahora es el análisis de qué está pasando con cada uno de estos puntos críticos, que me di cuenta que van a ser en x igual a 0, en x igual a menos 5 y en x igual a 3. Entonces voy a hacer ese análisis y lo voy a colocar. Y voy a colocar cada uno de esos análisis con diferentes colores para que tú no te vayas perdiendo y se te haga muy fácil. Y bueno, consecutivamente ya voy a ir llegando a mi resultado, en el cual necesito que esta desigualdad se cumpla solamente cuando esta ecuación racional sea mayor o igual a 0. Entonces vamos a comenzar con el de x. Y en x me dice que el primer punto crítico es cuando x vale 0. De hecho proviene de esta x. Quiere decir, y de hecho está bastante sencillo, que si yo empiezo a tomar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito, pues me van a quedar que son números positivos. Entonces, como ya vi que al lado derecho me van a quedar positivos, porque solamente estoy hablando de sustituir los números aquí en x, pues del lado izquierdo, cuando yo me vaya a los negativos, pues me van a quedar puros números negativos, como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5... y así consecutivamente hasta el menos infinito. Entonces ya tengo el primer análisis de qué está sucediendo en ese primer punto crítico, y de hecho te los coloqué o te los seccioné en esta forma. Ahora lo voy a hacer a través de este x igual a menos 5. ¿Qué pasa a la derecha y qué pasa hacia la izquierda? ¿Qué pasa hacia la derecha o qué pasa hacia la izquierda de ese punto crítico? Me va a quedar entonces, o lo que tengo que ir viendo es sustituir los elementos después de este valor de menos 5 hacia la derecha, es a la izquierda, y lo vamos a ver. Si yo, por ejemplo, tomara números como menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, me voy a dar cuenta que estos van a tomar números positivos. Por ejemplo, menos 4 más 5 me queda que es 1, menos 3 más 5 me queda que es 2, menos 2 más 5 es menos 3, menos 1 más 5, esto me queda que es 4, y así consecutivamente. Quiere decir que me empiezo a dar cuenta que a la derecha de ese punto crítico voy a obtener puros números o puros valores positivos hacia el infinito positivo. Y después, cuando yo esté en el menos 5 hacia atrás, o empiece a tomar números menores de menos 5, como menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, todo este tipo de números, pues me voy a dar cuenta que me van a empezar a dar a números negativos. Por ejemplo, si es menos 6 más 5, me queda que es menos 1. Menos 7 más 5 me queda menos 2. Menos 8 más 5 me queda que es menos 3. Quiere decir que hacia la izquierda de ese menos 5, en ese binomio, me van a empezar a dar números o valores negativos a través de ese punto crítico que es menos 5.
Y ya por último, lo único que necesito encontrar es qué sucede con este punto crítico que es del denominador. Porque yo necesito que el denominador nunca me quede cero. Entonces también lo necesito incluir en mi análisis. Quiere decir que cuando sea x igual a 3 me voy a encontrar en esta parte. Voy a observar que cuando vaya del lado derecho, por ejemplo el 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el infinito, pues me van a dar otra vez números positivos. Por ejemplo 4 menos 3, eso es 1. 5 menos 3, eso es 2. 6 menos 3, pues eso me queda que es 3. Quiere decir que me van a empezar a dar puros números positivos, hacia el infinito positivo. ¿Qué pasa si voy a la izquierda? Pues me va a quedar que van a empezar a darme números negativos. Por ejemplo, el 2, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Pues si lo coloco yo aquí en mi binomio, quiere decir, por ejemplo, 2 menos 3, eso es menos 1. 1 menos 3, eso es menos 2. 0 menos 3, me queda que es menos 3. Quiere decir que hacia el lado izquierdo de este punto crítico me van a empezar a quedar puros números negativos. Y ahí está, de hecho ya tengo todo mi análisis. Quiere decir que ya voy a tener cuáles son mis análisis de mis puntos críticos y ya lo único que tengo que observar es hacer el mismo análisis que hacíamos en desigualdades polinómicas. Quiere decir que, por ejemplo, yo necesito puros números mayores o iguales a 0. Quiere decir que yo necesito puros números positivos y veámoslo cómo queda. Sería menos por menos, eso es más, por menos me quedan que me van a dar números negativos. Menos por más, menos por menos, me van a quedar números positivos. Y de este lado que van a ser más por más es más, pero por este menos me van a quedar números negativos. Y por último, más por más es más y por más vuelve a ser más. Quiere decir que a partir del 3 hacia el infinito me van a quedar puros números positivos. Ok, entonces si se fijan ya voy a llegar a mi solución de esta desigualdad y quiere decir que, por ejemplo, desde el menos infinito hasta el menos 5 no voy a poder obtener ningún valor, porque quiere decir que desde el menos infinito hasta el menos 5 me van a dar puros números negativos, que eso es lo que no necesito. Pero me doy cuenta que del menos 5 al 0 pues sí los voy a poder obtener, porque me están dando valores mayores o iguales a 0. Me están dando números positivos, que es lo que me dice aquí mi análisis. Y de hecho, pues ese va a ser mi conjunto de soluciones. Es decir, que va a ser un intervalo cerrado desde menos 5 hasta 0 cerrado. ¿Ok? Y lo coloco cerrado porque sí puedo tomar esos extremos, esos extremos del intervalo, porque ya me di cuenta que en mis puntos críticos, cuando x tome menos 5 y cuando x sea igual a 0, sí van a poder ser el valor de 0, porque mi desigualdad aquí me lo dice, porque necesito puros valores mayores o iguales a 0. Después me doy cuenta que de 0 a 3 no puedo tomarlo porque ya vi en mi análisis que me van a quedar puros números negativos, lo cual es lo que yo no quiero por mi desigualdad. Y por último me doy cuenta que del 3 hacia el infinito sí lo voy a poder tomar, sí voy a poder tomar valores, porque me van a quedar puros números positivos. Sin embargo, no voy a poder tomar el número 3, me quedaría como un intervalo abierto, porque me doy cuenta que aquí en el 3 este es por parte del denominador. Y yo les comentaba que no puedo tomar números que el denominador se vuelvan 0, porque se me va a indeterminar. Quiere decir que lo voy a dejar como un intervalo abierto, de 3 hasta el infinito positivo, abierto por supuesto. Y de hecho ese sería mi conjunto de soluciones para que se cumpla que esta ecuación racional tome puros números mayores o iguales a 0, cuando tome valores o cuando se encuentre en el conjunto o en el intervalo de elementos desde menos 5 hasta 0 con la unión de 3 hasta el infinito. Listo, ahí está. Bueno amigos, espero te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Espero me hayas entendido, estés entendiendo cómo se hacen este tipo de análisis. Acuérdate que de todos modos, si tienes alguna duda o pregunta, déjamela aquí en los comentarios y con gusto te voy a estar respondiendo. Voy a dar corazoncito para que tú me dejes todos los comentarios que tú quieras, malos o sean buenos, porque al final de cuentas eso me ayuda a retroalimentarme y saber qué es lo que necesito para que tú aprendas de mejor manera. También acuérdate, sígueme en mis redes para que veas todo lo que hago durante el día.
o las publicaciones que hago en Facebook, Instagram y por supuesto estoy ahí en TikTok. Bueno amigos, pues nada más por el momento, cuídense, que tengan un bonito día, los veo a la próxima, que estén muy bien, bye.